Bueno, sí, bueno. Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en la iglesia Calvary Chapel en la ciudad de Irapuato y vamos a tener el servicio de fin de semana o de inicio de semana, mejor dicho. Y para lo cual les voy a pedir que vayamos a Génesis capítulo 22, verso 8. Génesis 22, verso 8. Dice la palabra de Dios. Bueno, aquí es lo que estamos viendo, es de cuando el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo y van camino al lugar donde iba a ser el sacrificio y entonces le dice el muchacho a su padre: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? En este punto estamos y entonces responde Abraham en el verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La palabra aquí, proveerá, o Dios se proveerá, es la palabra yireh o yiraj. Y esta palabra, la parte que tiene raj, es el verbo ver, así tal como lo entendemos: mirar con los ojos, apreciar, estar atento, observar, tener cuidado de algo, ¿sí? Y es así como el Señor tiene cuidado de nosotros. El Señor nos mira, el Señor nos guarda, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y podemos ver en el Salmo 42 que dice la palabra: ¿por qué te afliges, alma mía? ¿Qué no ves que todavía he de adorarle? El Señor es Salvador mío. Entonces el Señor está atento a nuestras necesidades, está atento para escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas y todo aquello que nos angustia, todo aquello que nos preocupa, todo aquello que nos quita el sueño, todo aquello que nos genera estrés, las preocupaciones del día a día, la inseguridad, las necesidades que hay en casa, los problemas con los hijos. Todo esto el Señor está atento y el Señor dará respuesta conforme a su propósito. Entonces, tengamos en mente esto, hermanos, que el Señor es fiel y justo siempre con nosotros y nos dará conforme a sus riquezas en gloria todo cuanto necesitemos. Entonces, pensemos en que tenemos a un Dios guardador, un Dios bondadoso, un Dios todopoderoso que está atento y que provee todo cuanto nos falte. Inclinamos nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Padre, en esta tarde venimos delante de ti confiando que tú eres Jehová Jireh, que tú eres nuestro proveedor, Señor, y que tú tienes misericordia de todos cuanto te invocan. Y en esta tarde te queremos invocar para que habites entre nosotros y estés aquí, Señor, como lo prometiste, que en medio de la alabanza ahí estabas tú, Señor, y que cuando 2 o 3 nos reuníamos también ahí estabas. Dios, entonces queremos invitarte porque queremos cantarte, Señor, queremos batir nuestras manos para ti, queremos alabarte y hablar de tu gloria, hablar de tu grandeza, que como dice el Salmo, que no tenemos que angustiarnos, nuestra alma no debe estar angustiada ni turbada, sino debe esperar en ti porque tú eres nuestro proveedor. Dejamos, Señor, todo nuestro ser en tus manos, dejamos también delante de ti lo que nos angustia, lo que nos preocupa. Tú lo sabes, Dios, porque antes de que siquiera lo pronunciemos, antes de que esté la palabra en nuestra boca, como dice el Salmo, tú ya la conoces, Señor. Y eres tan bondadoso y tan generoso, Señor, que respondes mayormente que lo que pedimos. Gracias por sorprendernos, Señor. Y también gracias cuando has negado lo que nuestro corazón en vano ha pedido. Que sea hecho todo lo que nos das conforme a tu propósito, y queremos alabarte y queremos glorificarte a ti, que eres tan grande, tan poderoso, que en tu mano, Dios, en tu diestra está todo el poderío para hacer todo lo que no es como si fuera, Señor, y también, Señor, para proveer conforme a las riquezas en gloria que hay en ti. Bendito seas por siempre, y Señor,
queremos cantarle al Dios que es todopoderoso, al que hizo todos los cielos y la tierra, al que habita en el trono y que sin embargo se compadece de nosotros. Él es Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas por siempre y siempre. Amén. Vamos a cantarle. Y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aun los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre. Solo en Él hay salvación. Solo en Él hay salvación. Nadie es como Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Todo es por Él. Todo es en Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Recibe toda la adoración y honra, Señor, porque solamente tú la mereces. Tú eres nuestro gran Dios. Tú eres el Dios creador. Tú eres el Dios eterno. Nadie es como tú, Señor. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Todo es en Él y para Él. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Todo es en Él
todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Amén. Él es Jesucristo, nuestro Dios. Por eso venimos delante de Él a ofrecerle nuestra alabanza y nuestra adoración. Vamos a decirle: aquí estoy, vine a adorarte. Aquí estoy, vine a encontrarte para ver tu gracia hoy. Vine a traer ofrenda a ti y solo me preguntaré: ¿qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Aquí estoy, vine a encontrarte. Mi vida tú cambiaste. Vida tú cambiaste. Tu vida diste por mí, tu Hijo murió en la cruz por mí. ¿Qué más puedo hacer que adorar? Adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Rey. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Tú eres Dios, eres Señor, eres por quien yo vivo. Tú eres Rey de todo, mi vida doy para adorar. Mi vida doy
Te exaltamos, Señor, por siempre y siempre. Así es. Y cuando venimos delante del Señor y cuando empezamos a hablar de lo grande que es, cuando empezamos a recordar de las maravillas que Él puede hacer, de su poder creador, y cuando recordamos que su misericordia es más alta que los cielos y que su amor es eterno, entonces podemos descansar y podemos confiar en Él. Que no se abata nuestra alma, hermanos, sino que encuentre paz en el Señor, porque Él es el hacedor de caminos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Nuevamente, aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Gracias, Señor, porque te has presentado en muchas formas. Nos dices: yo soy el que soy, lo cual nos enseña, Dios, que tú eres eterno, el que siempre ha sido desde el principio y hasta ahora, Señor, el que no cambia, el que no mengua, y en tu mano hay llenura, Señor, y tú eres Jehová Jireh, nuestro proveedor. Nos acercamos entonces confiadamente a ti, Señor. Tú eres el milagroso, el que abre camino, Señor, el que abre el mar para que mi pie pise en tierra firme, Señor, el que me sostiene para poder caminar sobre las aguas,
Eres la lumbrera en la noche oscura. Gracias, Cristo. Gracias porque tú eres el pan que me da vida. Gracias porque tú eres el agua que me da la vida eterna. Podemos venir a ti confiadamente, trayendo nuestra necesidad. Y tú, Señor, a tu tiempo, según tu propósito, lo darás. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, Señor. Así eres tú de milagroso, así eres tú de poderoso. Así eres tú de confiable, Señor. Así es tu mano poderosa y tu amor tan grande para poder confiar mi vida, para dejar el afán a un lado, sabiendo que tú tendrás cuidado de mí, Señor. Sabiendo que todo está en tu mano, Señor. Danos la fortaleza, Señor, para esperar en ti. Que aunque nosotros no podamos ver, siempre recordemos que tú estás obrando, Dios. Porque hasta el día de hoy tú no descansas, Señor. Sigues obrando para mostrarnos, Señor, las grandezas que hay para aquellos que te buscan. Cosas que ojo no vio, Señor. Cosas que oído no vio. Cosas que oído no oyó, Señor, son las que tú has preparado para todos los que te buscan. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es. Así es como tú eres, Señor. Y así como proveíste de un cordero en ese momento a Abraham, también proveíste, Señor, de un cordero perfecto que tomara nuestro lugar, Señor. Hiciste el pago. Nosotros siendo transgresores y siendo fiel, Jehová Jireh, Jehová se proveyó de un cordero perfecto, suficiente. Del cielo bajaste
quitaste. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, Mis culpas tú borraste. mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Inmolado fuiste. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, pronto volverás, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Te esperamos, tu iglesia te espera, Señor. Pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra, Cristo Jesús. Vamos a decir por última vez, pronto volverás.
pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús, pronto volverás, pronto volverás, pronto volverás, Cristo Jesús. Así como lo has prometido, Señor, te esperamos con tu gran gloria, Señor. Y todo ojo te verá. Y los que estemos aquí, Señor, que permanezcamos, seremos arrebatados contigo en las nubes. Y los que hayan dormido en ti, Señor, también saldrán de sus tumbas y seremos juntamente arrebatados. Y todos te veremos y reinaremos contigo para siempre. Gracias, Cristo, bendito seas. Amén. Culpa al cambio de horario. Este, pues como ustedes ya lo hemos estado repitiendo, domingo a domingo tenemos nuevos horarios de servicio. Esto va a ser temporalmente en temas de la pandemia. Los domingos 9:30 de la mañana a 11 y de 12 a 1:30. Es muy importante que aparten su lugar con el hermano Luis. Él está ahorita en la cabina de sonido, me está cubriendo. Al final del servicio pueden pasar con él y apartar su lugar. También les pedimos que por si algún motivo, lo que sea, no van a poder asistir, también le avisen para que ese lugar lo pueda asignar. Esto les platico porque ahorita todavía ven algunas bancas vacías, pero en la mañana realmente se llenó el salón. Ajá. Entonces tenemos fe en que nos vamos a ir acoplando nuevamente, ajá, con las restricciones y todo. También les pedimos que los miércoles 7:30, si gustan así también. El teléfono, por si lo gustan anotar, es 462-354-2756, igual con mi hermano. Ajá. Por si alguien ahí en las redes sociales nos está viendo y quiere venir a la iglesia, te pedimos que de favor llames este número, ajá, para poder apartar tu lugar. Domingo 9:30 a 11 de la mañana y 12 a 1:30. El miércoles es a las 7:30 de la noche. También hay que apartar su lugar. Obviamente solo es un servicio, entonces hay menos lugares todavía, ¿no? Y nos da mucho gusto el que estén aquí con nosotros, el que nos puedan ver por medio de las redes sociales. Y bueno, el siguiente anuncio lo va a dar mi hermano Mario. Adelante, Mario. Buenas tardes. Nada más quería recordarles que por la gracia de Dios, bueno, ya pudimos comenzar este estudio que estaba programado para varones, un programa de recuperación cristocéntrico basado en las bienaventuranzas, además de 12 pasos y sus comparaciones bíblicas, con la finalidad de encontrar la raíz de nuestros problemas. Y nosotros, si vemos en Mateo 5:3, la primera bienaventuranza, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es un hebraísmo que significa necesitado o vacío. Entonces el único requisito que necesitamos es la voluntad y sentir la necesidad de ser restaurados por el Señor. Está encaminado a problemas de neurosis, depresión, alcoholismo y otras adicciones, también miedos, traumas, fobias, hábitos nocivos y defectos físicos.
¿verdad? En caso de un problema, de que el caso ya sea un problema clínico, debe tratarse clínicamente, buscar allá por fuera, ¿verdad? Entonces, todavía hay oportunidad de que se anoten, si los varones, si por ahí tienen alguien que pueda necesitar este estudio, pueden anotarse por ahí al final conmigo y esperamos poder continuar. Bueno, es un trabajo difícil, pero martillo en mano y mucho fuego, eso ayudará. Bueno, es todo por mi parte, que Dios los bendiga. Amén. Gracias, mi hermano. Les platico que el día de ayer comenzaron, hubo una asistencia, me comentan, de 10 varones. Realmente nos gozamos en el Señor porque creemos que de Él es la obra y nada más que Él puede hacer esos cambios, ¿no? No es por mí, no es por mis fuerzas. Cuando es así, es cuando perdemos la dirección y cuando no tenemos una solución. ¿Sale? Un anuncio muy padre, creo que es de los anuncios que pues vaya, me da mucho gozo. Mi hermano Abraham, junto con los jóvenes, van a estar cada 15 días. Hoy comienzan en el servicio de las 12, terminando los anuncios, pueden pasar a sus salones y me da mucho gozo. ¿Por qué? Porque se nos vamos, pues vaya, volviendo a juntar los jóvenes, los adultos, poco a poco. Sé que esto de la pandemia pues nos ha afectado, nos ha hecho alejarnos del Señor, nos ha hecho dejar de leer la Biblia y realmente pues es un gozo que podamos estar reincorporando las actividades poco a poco. Les pido de favor que hagan uso de su cubrebocas en todo momento. Hay gel antibacterial en la parte de atrás, hay un dispensador, o pueden pasar con mi hermano Luis para si gustan un poco más, él les puede regalar un poco más de gel antibacterial, es sin costo. Evitar saludos de abrazo y hagan uso de la sana distancia para evitar el tema de los contagios. Esto, pues como ustedes saben, hay rumores de que nos van a regresar a naranja, hay otros estados que ya empiezan a estar a naranja con tendencias a rojo. Les pedimos que nos cuidemos unos a otros, dice la palabra que nos animemos unos a otros, en este caso cuidémonos. ¿Para qué? Para no tener que regresar al rojo y tener que volver a cerrar. La verdad es que nos daría mucha tristeza el llegar a ese punto. Esperemos que no, oramos porque no, pero del Señor es el plan y él conoce lo que vaya a pasar, ¿no? La escuela dominical, como lo hemos estado repitiendo, va a ser hasta que sea luz verde. Ajá. Esto también nos entristece porque extrañamos aquí la felicidad de los niños, queremos verlos corriendo, bueno, no todo el tiempo, pero realmente siempre el que haya niños en una iglesia es una bendición. Ahorita pues sí está un poquito apagado el tema de parte de los niños, pero pues le pedimos al Señor que pronto se reanude las actividades completas, ¿no? Niños menores de 2 años deben quedarse en casa y la sugerencia, ¿no? Que el papá venga en la mañana o la mamá y viceversa en el turno para que no se pierdan de la bendición de estar aquí con los hermanos. Ya si no pueden, pues están las transmisiones en vivo que estamos haciendo por medio de Facebook Live y en YouTube también estamos retransmitiendo. Normalmente son los domingos a las 7 de la noche la retransmisión. Para aquellos que no puedan verla en la mañana, lo pueden hacer la tarde o noche, o no tengan Facebook, pero si tienen YouTube, pues bueno, también es importante, ¿no? Personas mayores de 70 años, les pedimos se queden en casa, nos da mucha tristeza, pero forma parte de las restricciones de la pandemia. Como ustedes saben, el alfolí, las ofrendas están en la parte de atrás, es parte del ministerio, el
el poder ofrendar, ¿no? Les pido que me acompañen a Lucas 12:29, ahí en sus Biblias. Y esta palabra es algo que puso el Señor en mi corazón para que les compartiera hoy. Y yo tengo la Nueva Traducción Viviente, por si no les suenan algunas palabras, pues vaya. No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos de todo el mundo, pero su Padre ya conoce las necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y Él les dará todo lo que necesiten. Creo que es importante, y más en este tiempo de pandemia, el recordar estas palabras, y más en el momento de dar la ofrenda. ¿Por qué? Porque todos estamos preocupados porque pues los negocios no van bien, hay falta de trabajo, si volteamos a ver las noticias, van a cerrar y se va a quemar todo, ¿no? Pero el Señor tiene un plan para nuestra vida, y todo le sirve para bien para los que aman al Señor. Y esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestras necesidades y Él va a suplir cada una de ellas a pesar de todo lo que esté allá pasando. Entonces quisiera que oráramos por la ofrenda. Señor, te doy gracias por tu provisión, por tu amor, Señor. Tú eres un Dios que nos tiene en el hueco de su mano, Señor, y muchas de las veces nos tienes muy consentidos, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Te pido, Señor, por estas ofrendas que se vayan a depositar en el alfolí, que tú seas quien las administre y que tú pongas en el corazón de los administradores el cómo usarlas, Señor, para tu buena voluntad, Señor. Te doy tantas gracias, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanitos, Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos esta tarde, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios que Él es bueno, amén. Él es bueno porque, por muchas razones, pero principalmente porque Dios nos dio a Jesús. Dice la palabra de Dios que siendo Dios se hizo humano y vino a este mundo en un bebé. Creció como un bebé, se hizo un niño y pasó a ser un joven, luego un adulto, comenzó su ministerio y vivió una vida perfecta en nuestro lugar. Y luego dice la palabra de Dios que fue a la cruz, amén. Fue a la cruz y murió. Y luego la Biblia dice que Él resucitó de los muertos. Y es lo que realmente nos da la esperanza. La vida cristiana se centra en la base de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera perdón de pecados. Y si Jesús no hubiera resucitado, todavía estuviéramos en nuestros propios pecados y Él no hubiera sido Dios. Pero Él murió, amén, y resucitó de los muertos. Y es la bendición que nos ha dado, la esperanza eterna de tener vida en Él. Así que hoy les invito a abrir sus Biblias. Vamos a leer en Mateo capítulo 27 y vamos a estar estudiando desde los versículos 51 al 66. Amén. Si hay alguno que necesita Biblia, bueno, creo que ya todos la tienen, ¿verdad? Una vez más, Mateo 27, 51 al 66. Y para honrar la palabra de Dios, cuando ya lo tengan en sus manos, les pido ponerse de pie también.
Dice la palabra de Dios en el verso 51 en adelante, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice de la manera siguiente: y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Verso 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Verso 61. Y estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque se llegó el día en que Jesucristo murió en la cruz, y antes de morir, dice tu palabra que antes de entregar su espíritu, Él dijo: consumado es, terminado es, completado es. Y es en base a su muerte, Dios mío, en que nosotros tenemos vida. Gracias que por sus heridas nosotros hemos sido curados, hemos sido sanados espiritualmente cuando venimos a la fe en Jesús. Así que, Dios eterno, gracias te damos por la lectura de esta tarde, y oramos que nos hables a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Le he titulado a la enseñanza en esta tarde: Jesús es sepultado. Y damos gracias a Dios porque Él murió, amén. Damos gracias a Dios porque Él fue sepultado. Sus heridas son nuestra sanidad, de acuerdo a Isaías 53:5. Amén. Él llevó nuestros pecados, pero por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Y su muerte nos dio la vida. Amén. Tenemos totalmente esperanza en el Señor Jesús. Entonces, a estas alturas, gracias a Dios, a estas alturas Jesús ya fue crucificado. A esas alturas Jesucristo ya expió por nuestros pecados o los pecados del mundo. Y a esas alturas Él ya dijo: consumado es, terminado es, queriendo decir que no hay nadie que pueda hacer algo al respecto como para ayudar a Jesús a ser salvo,
o mejor dicho, ayudarte a sí mismo a salvarte, o ayudarte a ti mismo en algo que el Señor pueda contarlo como, Él me está ayudando para que lo salve. No, Él dijo, consumado es, Juan 19:30. Y entonces entregó su espíritu. Pero luego inmediatamente miramos los efectos producidos por su muerte. Efectos que señalan la demostración de Dios a los hombres que aquí, o sea, hombres que realmente se rebelaron contra Dios. Y Jesús, o mejor dicho, Dios Padre, lo que está haciendo aquí es diciéndoles, les muestro esto para que entiendan que Jesús dijo ser quien Él era y quien Él es también. Y está diciendo Dios, aquí les demuestro que Jesucristo era verdadero. Él es mi Hijo. Estos efectos, unos efectos que vamos a ver en breve, también se perciben como la ira de Dios sobre los hombres que acusaron al Señor Jesús, ordenaron la muerte del Señor Jesús y los que le mataron. Y entonces, ¿cuáles son estos efectos de los que estoy hablando que fueron el resultado de la muerte del Señor Jesús? Bueno, inmediatamente vemos que el velo se rasgó en dos. Y se rasgó, dice la Biblia, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Los sepulcros se abrieron y cristianos que habían muerto, no sabemos quiénes fueron o cuándo ellos murieron, pero se supone que eran cristianos. Cuando todo esto sucedió, salieron de sus tumbas. Cristianos que habían muerto resucitaron. Y vamos a mirar esta enseñanza en tres partes. Primero vamos a mirar los efectos de su muerte, versículos 25 al 54. En segundo lugar, miraremos su sepultura, la sepultura de su cuerpo, 55 al 60. Y luego la tumba sellada y vigilada, versículos 61 al 66. Vamos a entrar al primer punto. Efectos de su muerte. Luego, después de haber entregado el Espíritu al Señor Jesús, después que Él entregó su Espíritu, en el versículo 50, leemos el 51 y dice, y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hablemos algo acerca del velo. ¿Qué es este velo? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene este velo? Y el velo básicamente era una cortina gruesa que dividía entre el lugar santo y el santísimo en el Antiguo Testamento. Y lo que había sucedido es que Dios quiso que Moisés, mejor dicho, ordenara a los hijos de Israel preparar ciertos materiales para fabricar, por decirlo así, una casa de campaña. Y entonces esta casa de campaña era como, bueno, era algo como para armar, poderlo armar y desarmarlo. Y entonces esta casa de campaña grande estaría dividida en dos secciones. Dividiría esta en dos secciones. Luego habría un lado, en un lado estaría el lugar santo, ahí a la mera entrada de esta casa de campaña, estaba el lugar santo y luego seguía el lugar santísimo. Entonces la cortina que Dios ordenó tenía que ponerse a la mitad en medio. Y esta es la división del lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo, ahí se encontraba el candelabro,
se encontraba la mesa de los panes de la preposición y otras cosas más, pero el pan luego tenía que ser puesto en la mesa todos los días y los sacerdotes tenían la responsabilidad de entrar para hacer estos arreglos, encender las lámparas, asegurar que las lámparas tuvieran suficiente aceite y sucesivamente, y organizar y ordenar los panes, ponerlos sobre la mesa de la preposición, porque era el lugar donde Dios se presentaba, se manifestaba. Entonces, pero la segunda parte de, ¿verdad? La parte divisoria, la segunda parte al fondo, le llamaban el lugar santísimo. Ahí estaba el arca de Dios, donde los 10 mandamientos habían sido puestos, la vara de Aarón, y había un querubines encima de aquella arca, y era el lugar donde Dios se manifestaba constantemente hacia los hijos de Israel. ¿Sí? Ahora bien, en este lugar santísimo únicamente podía entrar el sumo sacerdote y entraba ahí para interceder por el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba ahí para interceder por ellos. Era quien representaba al pueblo y este era el formato establecido en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben una cosa? Que cuando Jesucristo viene a la tierra y Él muere por los pecados de la humanidad, el Señor Jesús rompió esta separación. Si tú, por ejemplo, querías entrar a ese lugar santísimo, en aquel entonces no podías porque quedabas fulminado, morías de inmediato. ¿Ah? No se podía, únicamente lo hacía el sumo sacerdote quien entraba allí. Pero Jesucristo cuando Él viene, Él rompe ese velo y nos dio acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Por medio de su muerte. Es por eso que tú y yo no necesitamos la asistencia de otra persona o de algún ser humano para venir a Dios. Y a veces tenemos la idea de que, bueno, ¿sabe qué? Vamos a pedirle vamos a pedir al pastor o a uno de los siervos de la iglesia a que oren por mí porque ellos tienen mejor acceso que yo. A lo mejor a mí Dios no me escucha, pero a Él sí. Así que vamos a pedir al pastor. Y está bien hacerlo, porque es bíblico. La Biblia dice que debemos de llamar a uno de los ancianos cuando alguno está enfermo, cuando alguno está triste, llamarles a ellos y si hay pecado será perdonado su pecado. Pero yo quiero decirte algo, de que el mismo acceso que los que servimos a Dios tenemos, el mismo acceso que tenemos a Dios, también lo tienes tú. Amén. Porque has puesto tu fe y tu confianza en el Señor Jesucristo. Tú puedes ir directamente a Él, a Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 3:12 dice, en quien tenemos seguridad. Es en Jesucristo que radica toda nuestra seguridad. Las personas de otras religiones no tienen la seguridad que nosotros tenemos. Nuestra seguridad está en Cristo y dice que también seguridad y acceso con confianza por medio de la fe. Leo el versículo nuevamente. Dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza en el nombre de Jesús. Acceso con confianza por medio de la fe en Jesús. Así que si tú eres un creyente, los que nos ven a través de el internet, sepa una cosa, que si usted tiene a Jesús en su vida, en su corazón, usted tiene acceso directo a la presencia de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Qué les parece si abren sus Biblias en Hebreos 10, 19 al 22? Ahí dice en Hebreos 10, del 19 en adelante, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo. Amén, tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios por medio de la muerte de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Noten esto. A través del velo, Él nos abrió el camino. Este es de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Tenemos acceso a Dios. Y es necesario que porque tenemos ese acceso a Dios, podamos venir a Él con confianza. Amén. ¿Cómo venimos a Él con confianza? ¿Cuándo venimos a Él con confianza? Cuando tú en todo momento, en la mañana, a mediodía y por la tarde o cualquier tiempo que te sientas con dificultades emocionales, problemas internos, tú vienes y oras al Señor y le pides a Dios. Entonces Dios ahí te bendice, te restaura, te sana. Amén. Porque Él nos ha dado acceso directo. Amén. Y si ustedes un día llaman a uno de los hermanos y no está disponible porque han salido o lo que sea, tú puedes arrodillarte ahí y clamar delante de Dios, amén, en el nombre de Jesucristo, y tú puedes estar en la presencia de Dios. La pregunta para ustedes y para todos nosotros y los que me escuchan es, ¿estamos buscando a Dios? ¿Estamos aprovechando esta gran oportunidad, esta infinita oportunidad de acercarnos a Dios por medio de la oración? Espero que sí, amén, porque Jesucristo dio su vida en la cruz para abrirnos acceso a Dios, acceso directo a Dios. Entonces Él rompió el velo de arriba para abajo. ¿Ah? Pero también dice en la segunda parte del verso 51 que la tierra tembló. Amén. Estamos hablando de los efectos inmediatos, efectos producidos por la muerte de Jesús. La tierra tembló y las rocas se partieron. Spurgeon dijo de la manera siguiente: los corazones de los hombres no respondieron a los agonizantes gritos del moribundo Redentor, pero las rocas respondieron. Tremendo, ¿no? Las rocas respondieron. En cierta ocasión, cuando le dijeron a Jesús: mira, tus discípulos, cállalos. Oye lo que están diciendo de ti, cállalos. Jesús les dijo: si estos callan, las rocas van a hablar por ellos. Y estamos viendo aquí de que las rocas respondieron a la muerte del Señor. Se abrieron las rocas. Jesús no murió para salvar a las rocas, continúa diciendo Spurgeon. Sin embargo, las rocas fueron más suaves que los corazones de los hombres. O sea, las rocas fueron más dóciles que los seres humanos, por los cuales Él derramó su sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, miramos aquí que el velo se abrió en dos. Jesucristo actuando, Jesucristo abriendo el camino para que tú no tengas excusa ninguna de llegar a la presencia de Dios, de orar constantemente a Él. Y en segundo lugar, la tierra tembló y las rocas se abrieron. ¿Sí? Qué hermoso, ¿verdad? Pero ahora el verso 52 y 53 siguen diciendo: y se abrieron los sepulcros. Se abrieron las rocas, pero también se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Quiero hablar un poco acerca de esta resurrección. Esta resurrección no ocurrió en el momento del terremoto, de cuando la tierra tembló, cuando Jesús entregó el Espíritu, sino
sino después, ¿verdad? Después que Jesucristo resucitó, también estos muertos se levantaron, resucitaron, como hemos leído aquí. Ahora bien, ¿qué pasó a estos resucitados, a estas personas que resucitaron? La Biblia no dice si fueron al cielo o tuvieron que morir de nuevo. No tenemos información. Aunque algunas veces podemos ver personas que son dogmáticas en cuanto a puntos así, cuando la Biblia no nos da más información. Algunos creen que estos resucitaron con cuerpos inmortales, y por lo tanto ellos, después de visitar a ciertas personas, se fueron al cielo. Pero también otros comentan de que ellos resucitaron, pero que ellos volvieron a morir, ¿verdad? Tuvieron más que todo como un tuvieron una experiencia como la de Lázaro. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de Lázaro, cuando dice la Biblia de que Jesús fue a la tumba y luego le ordenó a Lázaro salir de la tumba y le dice: Lázaro, ven, sal fuera. Juan 11, 43 y 44. Si están tomando anotaciones, apúntalo. No tienes que leerlo ahorita, pero ahí Jesús le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y luego Lázaro salió, ¿no? Y dice que salió él envuelto en una sábana y amarradito, no amarrado. Entonces Jesús dijo: suéltenlo, suelten a Lázaro y déjenlo ir. Pero saben, cuando Dios dice de que nosotros vamos a ser transformados un día, cuando el arrebatamiento suceda y cuando los muertos resuciten, ellos van a resucitar con cuerpos glorificados, amén, así de voladas. No va a ser algo de que van a tener que soltarse de algo o vestirse o algo, no. Cuerpos glorificados inmediatamente a la presencia del Señor. Entonces, el punto aquí es que estas personas que resucitaron el día de la resurrección de Jesús experimentaron algo así como Lázaro, que volvieron a morir. Ahora bien, de cualquier modo, todos estos efectos fueron el resultado poderoso de la poderosa muerte de nuestro Señor Jesucristo, que básicamente trajo convicción de arrepentimiento a algunos de la guardia que cuidaban su cuerpo. Amén. Fue un resultado y buen resultado allí con las vidas de estas personas. ¿Quiénes fueron? Verso 54. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto o visto los efectos de la muerte de Jesús y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, noten lo que dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. El temor de estas personas nos habla de el conocimiento que tenían ellos mismos de sus propios pecados. ¿Okay? Nos está diciendo lo culpable que ellos se sentían. Y la palabra verdaderamente este era Hijo de Dios, esta confesión sugiere la seguridad y convicción de una fe genuina, de una fe real, que momentos antes esto no había en ellos, esta fe no había en ellos. Cuando ellos arrestaron al Señor Jesús, cuando se burlaron de Jesús, cuando hicieron todo lo que le hicieron al Señor Jesús, no había esta convicción en sus corazones. Pero cuando miran los efectos de la muerte de Jesús, todo lo que ocurrió, dijeron: entonces sí, Él es Hijo de Dios. Los ojos se abrieron, los ojos del entendimiento quedaron de par en par y pudieron entender que aquel hombre en la cruz era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios.
Por eso es que Jesús oraba al Padre por estas personas. Por estas personas Jesús oraba mientras estaba colgado en aquel madero y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 24, la primera parte. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente, espiritualmente no sabían lo que estaban haciendo. Los ojos de ellos estaban completamente cerrados, sellados. Sabían humanamente lo que hacían, sabían que estaban crucificando a un hombre, pero sus ojos del alma, del espíritu, estaban cerrados y no entendían lo que hacían. Pero el momento que miran ellos los efectos de la muerte de Jesús, eso fue usado para abrir sus ojos y entender que aquel era el Hijo de Dios. Qué suave, ¿no? Lo que Dios puede hacer. Pudieron entender. Entonces, este arrepentimiento de estos hombres, de estos guardias, se puede contemplar como fruto inmediato de la muerte de Jesús, porque eso fue inmediatamente. Isaías 53, 10 y 11 leemos: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Noten esto, verá linaje. O sea, Jesús va a ver o mirará el fruto de su angustia, el fruto de su dolor. Y dice: vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Saben qué? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de la iglesia. Dios Padre prosperó la obra, la mano de Jesús en la obra redentora. Y es por eso que miramos que desde el principio, aunque el diablo quiso destruir a la iglesia, nunca lo ha podido hacer. Al contrario, de siglo en siglo, la iglesia perseguida, la iglesia en dificultades, Dios siempre ha protegido a su iglesia y Dios continúa haciéndola prosperar y crecer. Dios prosperó y continúa prosperando la obra de Jesús. Noten el verso 11, dice: verá el fruto de la aflicción. Nosotros somos ese fruto de la aflicción de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Eso es lo que Dios hace diariamente. Justificar a los pecadores cuando vienen a la fe en Él. Y dice: y llevará las iniquidades de ellos. ¿Saben? Yo me imagino a Jesús. Me imagino al Padre también. Me imagino mirando desde los cielos y mirando todo lo que sucede hoy en la tierra. Y me imagino esto desde el tiempo en que Jesús subió al cielo y la iglesia continuó y creció y se fortaleció y se expandió ¿sí? Y me imagino a Dios y a Jesús, o sea, a Dios Padre y a Dios Hijo, mirando desde los cielos y viendo y contemplando todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra, en los grupitos que se reúnen en distintos lugares. Amén. Cuando oigo acerca de cómo van las reuniones de las mujeres que se reúnen 2 veces a la semana, esto es nada más nosotros aquí. Imagínense ustedes en todas las ciudades de México, en todos los países del mundo, muchas mujeres tomando la responsabilidad de guiar a muchos grupos en el mundo entero. Y todos los que nos reunimos los días de servicio, somos muchos, ¿no? Y luego Dios, wow, mirando desde el cielo y Jesucristo diciendo: en verdad valió la pena que yo haya sufrido de tal magnitud por ellos. Valió la pena, amén. Y la muerte de Jesús es algo de que nunca será olvidado por toda la eternidad.
Creo yo de que al estar en la presencia de Dios, podremos mirar las cicatrices en las manos del Señor Jesús, que nos recordará por toda la eternidad sus sufrimientos y su agonía y su muerte, y estaremos agradecidos eternamente y para siempre por lo que Él hizo en nuestro lugar. Amén. Así que yo doy gracias a Él, doy gracias a Dios, porque Él ha abierto, hermanos amados, el velo. Amén. Él ha abierto camino para que nosotros tengamos acceso al Padre. Amén. Es que no necesitas esperar por alguien para venir a la presencia de Dios. Tú puedes doblar rodilla, tú puedes venir a Él, tú puedes clamar a Él y Él te oye, porque tú eres hija e hijo de Dios. Amén. Pero ahora veamos el segundo punto: sepultura de su cuerpo. Versos 55 al 60, y dice que estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaba María Magdalena. María Magdalena era aquella de quien habían salido 7 demonios, había quedado libre de espíritus inmundos. Lucas 8, 1 al 2. Y ahí estaba también María, la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo, la cual era Salomé. He leído el verso 26. Ahora la pregunta aquí es, porque miramos a estas mujeres siguiendo a Jesús desde el principio, y la pregunta es, ¿dónde estaban los discípulos? ¿Qué había pasado con los líderes de casa? ¿Dónde estaban los líderes de hogar? La verdad, no estaban ahí. No estaban ahí. Ellos habían huido desde el día que Jesús fue arrestado. El temor de perder sus vidas los había hecho huir. Y si notamos, Pedro tampoco estaba ahí. ¿Y por qué menciono a Pedro? Porque Pedro había sido aquel que dijo, Señor, si es posible, yo voy a morir contigo. Todos ellos te van a dejar, pero yo voy a morir por ti si es posible. Y la Biblia dice que así dijeron todos también, pero no estaban ahí. No estaban ahí. Prometieron y no cumplieron sus promesas. Sin embargo, las que no prometieron, ahí estaban fielmente desde el principio. Las mujeres que no habían prometido siguieron a Jesús hasta el final. Fueron hasta el lugar de la crucifixión y de ahí hasta la tumba. Hermanos, ellas fueron más determinadas. Las mujeres fueron más de valor, más fieles que los discípulos. Ahora, yo me atrevo a decir que el porcentaje más alto de los que asisten en las iglesias son mujeres. Y lo digo porque los años que llevamos en el Evangelio y sirviendo en la obra de Dios, nos hemos dado cuenta que la mayoría de las personas que se han congregado siempre han sido mujeres. Entonces, ¿dónde están los hombres? Pues los hombres siempre han estado ocultos. Los hombres se han ocultado, se han escondido, ya sea por temor o por razones de ocuparse en cosas que a ellos más les importa. Porque hay personas que les importa mejor invertir tiempo en la casa, en su computadora, en su negocio y en esto y lo otro, y nunca tienen tiempo para nada, el deporte. Y dejan en la iglesia y lo que viene siendo la fe en Jesús como algo, pues no es muy importante. Eso es algo para las mujeres. ¿Han oído ese término? Eso es para las mujeres. Eso es para personas que ya, pues personas que pasan de los 50 años, porque ya están llegando al fin de sus vidas y ellos sí, pero nosotros, la verdad, no. Imagínese usted, pero así es el mundo. Y la verdad no debe ser así.
Si los hombres asumiéramos la responsabilidad espiritual como es debido, como Dios quiere, tuviéramos mejores familias. Nuestra ciudad fuera totalmente diferente. Porque pues tuviéramos la enseñanza de padres, la inclusión de los padres instruyendo a sus hijos en la palabra de Dios. Y ojalá que las cosas sí cambien. Esa es la razón por qué servimos a Dios también. Queremos que Dios alcance a las vidas allá afuera. Amén. Pero las mujeres estaban ahí activas, fieles. Y espero que sigan siendo fieles aquí en esta congregación, sirviendo a Dios con toda fidelidad. Pero dice el verso 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Algunos sostienen de que José de Arimatea sí era miembro del Sanedrín y era miembro del Tribunal Supremo para los judíos, pero hemos visto aquí de que él era rico. José de Arimatea tenía mucho dinero y había sido seguidor de Jesús, seguidor de la secreta, ¿no? O sea, era seguidor secreto de Jesús, y no sé en realidad por qué razón. A lo mejor tenía temor de ser criticado por los judíos, o tenía temor a lo mejor de ser expulsado y que le quitaran cualquier puesto que él tenía en la sinagoga o entre los judíos. Pero dice que él fue a Pilato, verso 58, y pidió el cuerpo de Jesús. Y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Ahora, por tradición, los cuerpos de los que habían sido crucificados eran dejados en las cruces para que fueran comidos por las bestias o para que se descompusieran los cuerpos en la cruz, y los dejaban ahí. Esa era la manera de tratar con los que habían sido crucificados. Pero los judíos no quisieron que esto sucediera, ya que esto había sido durante la Pascua. Y entonces también los romanos solían entregar los cuerpos de los ejecutados a familiares, amigos, no amigos de los romanos, pero amigos del que había sido ejecutado. Entonces entregaban los cuerpos para que les hicieran un funeral apropiado, ¿verdad? Y José de Arimatea pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo dieran. Y dice el verso 59, y tomando José el cuerpo, lo envolvió, en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, verso 60, que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, era una gran piedra, una piedra enorme, ahí la rodó a la entrada del sepulcro, y dice que se fue. Ahora, esta era una tumba nueva. Nunca había sido puesto ahí ningún cadáver, ningún cuerpo de ninguna persona. El predicador bautista Spurgeon dijo que era una tumba nueva en donde ningunos restos habían sido puestos anteriormente, y por lo tanto, si él salía de ella, si Jesús salía de la tumba, no habrían sospechas de que otra persona se había levantado. No habrían sospechas, porque era una tumba nueva. Ni tampoco podían imaginarse que se levantó porque tocó alguno de los huesos de los profetas, como lo hizo a uno que pusieron en cierta ocasión, allá en 2 Reyes 13:21. Dice que habían unas personas, tenían a un difunto, lo llevaron a enterrar y lo pusieron allí en una tumba, en una fosa, ¿no?
pero ahí habían enterrado anteriormente a Eliseo. Entonces los huesos de Eliseo descansaban en ese lugar. Y cuando este muerto fue lanzado ahí, tocó los huesos de Eliseo, dice la Biblia que aquel muerto se levantó, resucitó. Entonces tenía mucho sentido de que la tumba fuera nueva, sin que alguien hubiese puesto ahí un cuerpo anteriormente, para que no hubiera ningún tipo de especulaciones. Pero dice que después de poner a Jesús en la tumba nueva, José de Arimatea hizo rodar una gran piedra a la entrada de la tumba y se fue. Tenemos ya entonces aquí, a esas alturas, Jesús ya cumplió con el plan de salvación de una manera total. Él ya expió por los pecados del mundo. El velo que dividía entre el lugar santo y el santísimo fue abierto, dejándonos acceso a todos nosotros, que podamos venir al trono de Dios por medio de Jesucristo. Así que nos dejó acceso. Y como dije hace un momento, la muerte de Jesús siempre va a ser recordada. Amén. Siempre va a ser recordada. La recordamos todos los días. La recordamos cuando tomamos la Santa Cena. Pero cuando lleguemos al cielo, vamos a continuar recordando la muerte de Jesús por toda la eternidad. Y vamos a estar sumamente agradecidos durante todo el tiempo de la eternidad. ¿Cuánto tiempo? Por toda la eternidad. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Pues sin fin, no hay fin en la eternidad. La muerte de Jesucristo siempre será recordada. Amén. Y damos gracias a Dios por lo que Él hizo. Pero ahora vamos a la última parte, la tumba sellada y vigilada, versos 61, 66. Y dice, estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, sigan hablando de Jesús como un engañador, que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitará. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Ahora, la perspectiva de ellos es que el postrer error sería peor que el primero, hablando de engaño. Porque en la mente de los sacerdotes y fariseos, todo lo que Jesús había dicho y había hecho, es decir, las enseñanzas de Jesús, sus milagros, para ellos había sido falso, habían sido trucos, y aún así ellos miraron que la multitud siguió a Jesús y que ellos no tuvieron el poder de parar a estas personas, no pudieron detenerlos. Entonces para ellos esto fue un grave error. El hecho de que Jesús hizo tantos milagros y no pudieron hacer nada al respecto y multitudes seguían al Señor, un grave error. Pero el error más grande ahora, de lo que ellos están diciendo, sería que Jesús se levantara de entre los muertos y que sus seguidores aumentaran en gran manera. Entonces ellos, para que no se levante Jesús, ¿qué debían hacer? Debían de mantener a Jesús en la tumba. Y eso es imposible. Nadie puede guardar en la tumba a un Dios vivo. Nadie puede guardar en la tumba al Señor de señores. Tal como leemos allá en Mateo, ¿qué les parece ir a Mateo 16?
Mateo 16. Me gustaría leer vamos a leer desde los versículos 17 vamos a ir desde los versículos, sí, del 17 en adelante. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y dijo: de cierto os digo que si no, estoy mal aquí, verso 18, y luego le dice en el verso 18: yo también te digo que tú eres Pedro. Jesús le está diciendo: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre mí, dice Jesús, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. En otras palabras, nada de lo que estos guardias trataran de hacer para sostener a Jesús en la tumba iba a funcionar. No podían mantener ahí a Jesús dentro de la tumba. Y pensé de que no fue suficiente clavarlo en la cruz. No fue suficiente meterle a Jesús una lanza en su costado para asegurar que él de verdad estaba muerto, sino que ahora tenían que guardar la cruz, mejor dicho, guardar la tumba. Tenían que guardar la tumba, tenían que sellar la tumba para mantener a Jesús allí en la tumba, y eso es imposible. No se puede hacer. Entonces, ¿qué pasó con las palabras de Jesús cuando Él dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla? Los judíos, los líderes religiosos, no creyeron estas palabras. Es más, dijeron que Jesús estaba loco, y le dijeron que él tenía demonios. Juan 10:20. Ahora los guardias debían de cuidar la tumba, y eso la verdad no tiene sentido. Pero lo que esto haría, hermanos amados, es únicamente aumentar con el cuidar la tumba. Usando estos guardias, lo que esto iba a hacer, aumentar el número de testigos para derribar el orgullo de los líderes religiosos y para avergonzar a los gobernantes que realmente se ocuparon en destruir la vida del Señor Jesús. Entonces Pilato dice, y Pilato les dijo en el verso 65: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es tremendo, ¿eh? Tenemos aquí entonces Jesús ya está en la tumba, y damos gracias a Dios por ello. Damos gracias a Dios porque la tumba no pudo contener a Jesús ahí. Amén. Damos gracias a Jesús porque la muerte no pudo contra Jesús. Porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué podían hacer estos guardias ahí intentando guardar a Jesús? Nada. Cuando la resurrección se lleva a cabo, lo que tenemos ahí es el aumento de personas que ocularmente vieron cosas grandes, testigos. Amén. Y el nombre del Señor fue glorificado. Amén. Así que damos gracias por lo que Él hizo, pero no olvidemos que Jesús
Amén. Rompió el velo en dos. Nos dejó acceso directo hacia la presencia de Dios para que todos nosotros vengamos a Él constantemente. Amén. Hemos visto los efectos de su muerte. Amén. Y estos efectos siguen trabajando hoy mismo. Jesús sigue afectando las vidas de pecadores y personas siguen viniendo a la fe. Amén. Y la tumba, en realidad la tumba está vacía. Está vacía. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por la enseñanza en esta tarde, Señor. Sabemos que aquellos efectos de la muerte del Señor Jesús trajeron fruto inmediato, Señor. Pero el fruto sigue creciendo, sigue produciéndose. El fruto de los efectos de esa muerte del Señor Jesús. Tú sigues llamando, sigues salvando, sigues perdonando, Señor. La iglesia sigue creciendo. Y aunque el diablo ha tratado de tapar, de destruir, de suprimir la obra de Dios a través de los siglos, y ha tratado de destruir la iglesia de diversas maneras, hemos leído de que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Porque la iglesia es tuya, Señor, y tú eres nuestro y nosotros tuyos. Y obviamente si los guardias no pudieron guardarte ahí, evitar tu resurrección, tampoco podrán contra la iglesia por la que tú moriste en la cruz. Así que te doy gracias, Padre, en esta hora por el acceso que nos has dado a través de Jesús, de poder acercarnos a ti confiadamente para orar, para pedirte, Señor, para exponer todas nuestro dolor, nuestras dificultades, Señor. Y tú nos oyes y te damos gracias por esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Cantemos al Señor. Gracias porque nos ha dado acceso directo al Padre. Y el hecho de que el velo se haya roto de arriba hacia abajo nos indica que es el principio y fue el deseo del Señor, fue una iniciativa de Él. Rompiste el velo y hoy podemos entrar. Ahora nos llamas al santo lugar. La voz del Padre podemos oír. Ven a mí, ven a mí. El sacrificio de sangre y dolor fue suficiente para darnos perdón. Ya nunca más se acordará de Él con su amor. Él lo venció. Confiadamente nos acercamos a ti, rendidos a sus pies, cautivos de su amor. Te adoramos, Dios, te adoramos a ti. Como una ofrenda nos perfeccionó, nuestro pecado para siempre lavó. Ya nunca más se acordará de Él con su amor. Él lo venció. Confía
se escucha el clamor. Oh Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre. Oh Abba Padre. Rendidos a tus pies. Rendidos a tus pies, cautivos de tu amor, Te adoramos. Dios, te adoramos a ti, que estalle una canción. Se escucha el clamor, Oh Abba Padre. oh Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre, oh Abba Padre. Gracias, Señor, porque ahora nos podemos acercar con esa confianza. Nos has hecho hijos a través de Jesucristo. Recibe toda la honra, toda la gloria por siempre, Señor. Amén. ¿Estamos despedidos, hermanos? Próximo miércoles, como siempre, servicio de media semana, 7:30, y el domingo, ya lo sabe, 9:30 de la mañana y 12 de la tarde. Si gusta puede reservar su lugar con mi hermano José Luis o también con mi hermano